Bienvenidos a este nuevo podcast, que es un podcast que me pidieron muchísimo, es como una edición especial. Se llama Abriendo Canales, esta vez con unos invitados maravillosos que son mis hermanos. Mi hermana mayor, María Carolina, mi hermano Juan Pablo y mi hermana Camila. Hoy vamos a entrar en un tema que ustedes me han preguntado muchísimo, que es cómo fue la vida con los dones, los canales abiertos, no solo míos, de mi hermano también. Entonces vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Creo que esto es algo que independientemente hemos vivido todos, nos ha afectado, pero también ha sido una vida diferente porque hemos tenido muchas historias que queremos contarles. Y vamos a contar un poco de estas historias que vivimos como familia. Cada uno, independiente del punto de vista de cada uno, fue muy diferente. Y vamos a comenzar. Una de las primeras situaciones que nos pasó con Dani fue que cuando Dani tenía como 13 años, 14 años, mi mamá llegó muy preocupada a la casa porque había hablado con una mamá de una amiguita del colegio y la mamá de la amiguita del colegio le había dicho que Dani le había dicho a la amiguita algunas cosas que le había llegado en clase de ciencias. Entonces lo que había pasado es que me acuerdo que Dani estaba en clase de ciencias y se apareció el abuelito recién muerto de la amiga y le dijo: Daniela, necesito que le digas a tu amiga que por favor busquen en el tomo 8 de la Enciclopedia Roja que hay en mi estudio una carta que dejé. Y era de las primeras experiencias que Daniela no sabía si decirle a la amiga, a mi mamá, a quién. El caso es que finalmente habló porque el abuelito no se le dejaba de aparecer y de insistir en esto. Y se acaba de morir. Y se acaba de morir y en efecto se encontró la carta, era una carta importante y bueno, ahí fue cuando mi mamá empezó a darse cuenta que Dani pues no estaba ni inventándose, ni estaba diciendo cosas fuera de lugar, ni locas. Sí, era real. A todos nos dio un poquito de susto, ¿no? Sí, pues quiero aclarar que no fue natural, una cosa tan cotidiana en la familia. Todos éramos como: Dani, ¿en serio? ¿Pero estabas bien? ¿Dormiste bien esa noche? Sí, todo bien en casa. Sin embargo, tu casa, en nuestra casa. Todo bien en la casa. Sin embargo, ya habían pasado cosas antes, pero más con Juanpa. Sí. Mis abuelos tenían un apartamento que quedaba acá cercano. En la 92 con séptima. De hecho, le tumbaron ese edificio. Y Juanpa siempre nos decía a todos: hay una señora. ¿Tú qué te acuerdas de eso? Hay que aclarar que yo era muy chiquito, ¿no? Bien chiquito, entonces simplemente no tenía como la madurez o la sensatez de entender que era algo sobrenatural. Yo pintaba en el estudio de mi abuelo Tony. Mi mamá me dejaba en una mesita de pintar de niño, pues. Y yo me acuerdo que había una señora que me hablaba y yo sí sentía que había una persona, pero ya así lo sentía, pero como niño inocente yo no miraba a buscarla, sino decía: bueno, ahí hay una persona, hay una señora que me está hablando, una niñera. Pero era una voz que yo no reconocía. Okay. Entonces, obviamente, ¿qué me llevaba a mí a contarle a mi mamá y a mi abuela como que había una señora que me hablaba y me preguntaba cosas? Realmente no me acuerdo exacto qué me preguntaba, pero pues sí me acuerdo de sentir a la persona. Y mi mamá y mi abuela, digamos que ya habían tenido unas experiencias anteriores, no conmigo necesariamente. En ese apartamento. Sí. En ese mismo apartamento, una señora del servicio, por ejemplo, renunció al trabajo porque mientras cocinaba, planchaba o lo que fuera, le hablaban igual que a mí. Pero ella no era una niña chiquita que simplemente lo dejaba pasar. Ella sí lo entendía como algo sobrenatural y evidentemente no aguantó y se fue. Y después mi mamá y mi abuela investigaron y efectivamente había una señora que había vivido toda la vida antes ahí, había tenido una infección en la pierna, la amputaron y se murió. Ahí en el apartamento. Claro, era ella. Ahora, también pasa que Juanpa siempre ha tenido como esa sensibilidad. Me acuerdo, hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? En la casa que vivíamos al lado donde es tu casa ahora. ¿Se acuerdan? Ah, sí. La casa con balcones al lado del caño. Sí. Ah, claro. Donde hicieron la Abajo de fiesta. Santana. Donde hicieron la fiesta. A escondidas hicieron la fiesta. Bueno, en esa casa me acuerdo que yo estaba dormida. Ella hizo la fiesta. Ella hizo la fiesta. A escondidas, pero esto no hace parte del podcast. Muy bien, el caso va en que en esa casa Juanpa y yo estábamos durmiendo en un cuarto y me acuerdo que había una como claraboya, ¿así se dice? Sí. Arriba, y Juanpa y yo veíamos
cómo empezaban a entrar unas figuras y los dos chiquitos y eran de colores, pero entonces yo los asociaba con los ositos cariñositos y veíamos como bajaban como luces de colores. Podría ser un ángel, Pero hoy en día eran ángeles. no sé porque estábamos con miedo. O Los ositos cariñosos en un sueño. Pero es que Tuviste una pues, noche. eran de colores, yo los asimilaba así, pero sí, esa es otra historia. Ya más, con más tiempo, ya más grandes, pasaron más cosas, o sea, no se queda en esas historias. Y ahí fue cuando ya nosotros nos empezamos a dar cuenta que Dani, pues sí tenía como unos canales abiertos, y ahí nos tocó a todos aprender a entenderla manejarla. y a comprender. Y fue una época difícil para todos. Sí, porque la última que aprendió a manejarlos fue ella. Me acuerdo que nos hizo una broma. Sí, Y nosotros sí. ya como entre preocupados, sin saber un poquito manejar este don de Daniela, pues estábamos muy sensibles con el tema, intentando ayudarla, protegerla, todo. Y un día nos mandó llorando una foto en donde aparecía Es un que fantasma. ahí donde me ven, yo soy la que más bromas hace. de los Uy, cuatro. muy pesadas, no sabes más. Camila emocionadas. lloraba, mi mamá lloraba, yo lloraba, todos, Juan Pablo lloraba, No. todos llorábamos. yo no. Sí, me acuerdo. Y era un montaje, ella fantasma. nos hizo un montaje. Mi mamá lloraba y decía, ahora sí, se la llevaron, se la llevaron. Sí, me acuerdo del Pero montaje. era un chiste, era Y una esa broma. época era caliente. En esa época estaban pasando ¿Cómo muchas así cosas. caliente? Sí, porque Tensa. la de del su niño, oficina. La del niño. la No, del no. niño de que No. en el cuarto Mojado. con paprika, Fue tenaz. mojado, que se murió en el En colegio. el colegio había una historia donde había como un tanque donde se había muerto un niño y yo lo veía y es como si me hubiera perseguido hasta la casa, hasta que ya los gritos en mi casa, hasta mi mamá lo alcanzó a sentir y a ver porque se ponía todo frío, todo frío. El niño sí fue salvaje y otra vez también me persiguió, es que parecía la película de terror, ¿se acuerdan de la monja? Que apenas me dormía sentía a la monja al frente, pero era una monja como Un poquito de de susto. película de miedo, o sea, eran cosas fuertes, esa época fue difícil. Me acuerdo la del niño que en esas semanas, justo después de eso, a mí me escondían todo. O sea, no entiendo por qué. Mi Porque tú mamá eras más chiquito y no dormías. Era chiquito. no me contaban nada, entonces yo no sabía y yo a Daniela la molestaba mucho. Entonces yo un día llegué al colegio aburrido, o sea, eso que uno llega En la aburrido. época del niño. Y me escondí en el closet de Daniela para asustarla. Y ella no entraba y no entraba al cuarto. Duré 40 minutos así como un guerrillero entre la ropa, callado, prácticamente no respiraba. Y Daniel al momento entró y yo dije, tengo que esperar un poquito, unos 10 minuticos, mientras ella se distrae, empieza a hacer sus dibujos, sus vainas. Y yo no sé por qué ese día yo no meditaba y ese día empecé a meditar para encontrar mi luz, mi paz, porque vivía muy muerta de miedo. Sí. Entonces yo en un momento salí, ¡ay! O sea, un alarido le grité y esta niña se pone roja, empieza a gritar, empieza a moverse como la del exorcista, o sea, ya descontrolada. Del susto. Del susto porque le había pasado lo del niño unos días antes. Sí. Y me acuerdo que mi mamá no me habló como 3 días porque no podían calmar a Daniela. Era un No tema la podían serio, calmar. era un Hay tema muchas serio. historias. No, o sea, la gente quiere siempre tener dones, ver cosas, pero no ve esta parte, ¿no? Que es la parte como difícil Sí. y lo que enfrenta también la familia, de que ya es un tema también muy psiquiátrico, que lleva mucho a las depresiones. Fue difícil, o sea, no crean que esto fue divino. Uy, esas, prepárense. Esta es la más densa, en mi parecer. Eso hay que cortarlo, esa parte. Ay, no están como el Densa y parecer en una frase. Mi parecer. La hermana Guisa. Camila, vas a ir como el guita. Ay, no. Bueno, no, esta historia es una de las más fuertes, sí, es verdad. Una persona con la que yo trabajaba hace unos años estaba muy afectada en la oficina porque algo estaba pasando en la casa de sus papás. Yo le propongo que ir con Dani, vamos con Dani un sábado. Inmediatamente entramos, estaban los papás, el hermano y esta persona en la sala, cogidos de la mano, muy asustados.
Dani era chiquita, Dani tenía Sí, 16 años. 16 por ahí. Pero Dani llegó, hizo como su limpieza de energética, con ángeles, todo. Pero lo primero, me llamó a la cocina, me dice, esto está feo. Yo no sentía en nada. serio, esa casa Estaba horrible, o sea, esa casa estaba pesada. Sí. Y el caso es que Dani me dijo que la siguiera con un papel y un lápiz, y yo la seguí y ella me dictaba cosas. Finalmente, cuando nos volvimos a sentar con la familia, todo lo que me dictó Daniela era pues, números que a mí no me hacían sentido, pero que al leérselos a la familia le hicieron todo el sentido, y era la fecha de nacimiento de la mamá, la fecha de nacimiento del papá, la fecha de nacimiento de mi amiga y del hermano. Como una burla del fantasma también, ¿no? Sí, como diciendo, son Yo ellos. sé quiénes viven acá. Sí. Y un nombre, y en efecto el nombre parece que era alguien que se había muerto ahí, que era como la entidad, o como se diga, que los estaba molestando. Hicimos lo que pudimos. Pero igual, eso siguió, 3 de la mañana, todo se movía en la casa, ellos se despertaban y estaban los papeles higiénicos desenrollados en los corredores. O sea, esa casa fue muy pesada. Tienen que pitar. Tienen que pitar hoy. Bueno. No son fantasmas, son mis sobrinos. Miranda y María María. No sabemos. Bueno, yo No sabemos qué pasa. Puede que sí. hay puede que no. otra historia. Una amiga nuestra que en la casa de ella estaban oyendo cositas, ¿no? Raritas, bien raritas. Sí, Entonces yo yo llegué llegué a esa casa también. Dani, acompáñanos y pues tú miras a ver qué onda. Y llegamos y tú sentiste algo apenas entraste, ¿no? Como que Yo dijiste, me acuerdo. sí, efectivamente hay algo. Sí, O sea, es que no era algo en el espacio, sino eran unos como baffles gigantes, ¿te acuerdas? sí. Casualmente yo llevaba un péndulo, y el péndulo, cuando se pasaba por los baffles, se ponía muy loco, pero eran los baffles del tamaño más grandes Sí, que esta muy mata, grandes. como si hubieran echado una maldición a una herencia de un objeto familiar. Que era como una... Y Poltrón. era como un bafle como un enorme. equipo de sonido, como un Pero bafle muy viejo. y uno ponía el péndulo encima Sí. Y con se calle chiflaba. empezaba a hacer esta cosa, pero con velocidad. Y en el cuarto de los niños también había mucha como actividad, los niños no dormían. No, nadie dormía. Mm. Y Incendios. Dani hizo como una oración súper bonita, me acuerdo, y nunca más pasó nada muy raro. Pero pues sí, pues yo estaba ahí y yo no sentía nada, porque yo nunca siento nada de Yo estas tampoco. cosas, no tengo ni idea. Pero solo ver como... El movimiento. El movimiento, sí, pues. esa casa. Ah, y también saca. sacaste 2 materias. Sí, normalmente en las materas uno encuentra muchas cosas. No en todas las casas, no busquen en sus materas, porque eso tiene No. mucho que ver con lo que les está pasando en general. Y habían 2 materas muy viejas que tenían esa energía. En Ubaque estábamos en una finca y a mí me tocó dormir en un cuarto. Estábamos todos, a mí me tocó dormir en un cuarto, tenían 8 camas y eran camarotes. Era entonces una finca. Yo dormí solo ahí y como a las 3 de la mañana, me desperté así, ¡pa! Y empecé a sentirme como muy inseguro, como asustado, pero sin razón, muy nervioso. Y yo me fui corriendo donde mi mamá y Daniela, que estaban divinamente en un cuarto, las dos, cada una en una cama doble. Entonces yo llegué y me acosté con mi mamá. Y bueno, normal, ese día ya ahí me dormí. Y al otro día Daniela se levanta y nos dice: oigan, es que toda la noche hubo una señora sentada en esa silla, y era una silla en la esquina del cuarto. Sí, sí, no quiero volver a ver. Justo esa noche que yo no podía dormir, impresionante. ¿Te acuerdas del 31 que llegamos a una finca super heavy también? Y Hace de poco. una, y Juan Pablo ahí también sintió todo. Dijo, ¿Sí? acá hay una mala energía. Y se nos empezó a ir la luz. ¿no? Es lo que alguien comúnmente siente que es una casa despedidora. Más allá de los muebles y eso, es como que uno dice, no me hallo, uno ve el cuarto y está bien, pero uno dice, no sé, uno no se siente cómodo. O sea, no es que uno llegue y diga, uy, acá hay un espíritu, no. Uno llega y simplemente no La se siente energía muy cómodo. pesada. Y sí, es ver esa parte también, donde yo sé que la gente quiere mucho desarrollar esta parte, pero miren también todo lo que hay detrás, y lo que no solo se queda ahí, también vivimos un manicomio muy chistoso. Me iban a internar en un manicomio Yo en no fui alguna a eso. época de mi vida, y mis hermanas. Cuando Dani empezó de verdad a entender todo lo que le pasaba, y pues ella era la única que realmente sabía lo que le estaba pasando, pero el resto de la familia no.
Y ella, bueno, terminamos en un manicomio, literalmente, de infantil. Literal, Pues, literal. Sí. O sea, Y nos iba a tocar internar a Daniela. Era así porque nadie entendía, era algo y ella muy decía, fuerte. es que no estoy loca, es que de verdad yo estoy viendo cosas que los demás no ven. Entonces yo le cuento que me da como risa, pero fue muy fuerte porque nosotros llegamos y en serio había muchos loquitos de Daniela, pero muchos. Pero locos de verdad, De verdad, caminando por ahí solos. Y entonces Daniela subió como al consultorio del psiquiatra, ¿sí? Con Sí. mi mamá. Y Se demoró duraron horas. como 3 horas y Daniela, en serio, explicándole todo al psiquiatra. Ujú. Y mientras tanto nos quedamos con Juan Pablo y yo abajo. Pero No. nadie nos No, dijo yo no como fui. tengan No, cuidado. Juanpa no. Yo no fui. No, Juanpa, no. Ah, tú no estabas. Gracias a Dios. No, era muy chiquito. Es que Éramos fue muy los duro, dos. esa fue una gran Las dos. experiencia difícil. No, menos mal. No, era mucho Yo estaba en cuarto. O sea, algo así. Uy, menos mal, no sabes de lo que te salvaste. Sí, fue pesado porque Camila, a mí me iba a atacar a una persona que estaba allá. Un Me señor. pidieron matrimonio. Y la persona se me metió en mi pelo a olerlo. Y le cogió la mano por Y detrás. Camila no me quiso avisar. Me avisó tarde, me El dice, caso tiene es que- una persona oliéndole la cabeza. Superamos eso. Después de 3 horas de convivir ahí con Cayo abajo. No, pero eran literal, o sea, era un manicomio como, o sea, uno se pues, De película. de película Dios. real, gente cogiendo moscas invisibles y Gente gritos, casándose. y gente casándose Sí, con la monja, árboles, la o monja. sea, Había sí, una monjita. Monjas, gente llorando, gritos, uno oía gritos y yo Sí. decía, no, acá Yo creo no que se ese puede fue- quedar Daniela, sí. Daniela no está loca. Ese fue el momento más estresante de mi vida, explicarle a esa persona que yo no estaba tan loca. Y además, después de eso, sí me medicaron y ahí se me apagaron los dones. Una cantidad Sí, de tiempo. claro. Sí, con los antidepresivos. Me dormía todo el tiempo, perdí décimo. ¿Se acuerdan? sí. Ya después, pues, sí hice un entrenamiento muy bueno en Ángeles. Los Ángeles me los introdujo Coca. ¿Cómo Coca fue es- eso? Cuenten esa historia. Sí, ¿cierto? Cuenten. Yo estaba muy metida en el tema de los ángeles y yo empecé a hablar con Dani mucho de ángeles y Dani de una me cogió la cuerda Chiquita. y chiquitica, De una. y empezamos yo no sé, Hacíamos cosas Cosas con así, ángeles. Pues te Sí. disfrazaste a- No, y Conca tenía un libro de ángeles. libro Y de ángeles, cartas, cartas y Conca Dani empezó todo. y Dani cogió de una. Gracias, Conca. No, hombre, con No. Katy estamos acá viéndolos a ustedes. Otra cosa que vale la pena contar acá es que mi hija María María Sí. Tiene un Tenemos canal que abierto, hablar, Tenemos que hablamos. hablar que ella heredó lo que yo tengo. pues no sabemos qué, pero No, María o María, sea. por ejemplo, Camila y yo tenemos una tía que se murió hace unos años y María María desde el año estaba hablando con ella en la casa, en No, el y la apartamento. Virgen. Y la Virgen también. Ella ve a la Virgen, se conecta con la Virgen. Y pues ya estamos preparados, la verdad. Ya sabemos cómo hacer, ya sabemos cómo ¿Cómo ayudarla. identificarlo? Pero ¿Cómo ayudarla? ella es súper especial, María María. Es una niña que tiene el don. Debe tener un canal abierto adicional a nosotros. O sea, no a ti, a nosotros, digo. Miranda sí Bueno, es muy no, terrenal. Miranda es como yo, Miranda no siente nada. Miranda solo quiere comer. Sí, igual que yo. Sí. Pero yo sí tengo una María pregunta María, para sí. Dani. ¿Cómo has hecho? En serio, quiero saber. No es una entrevista. ¿Tú cómo separas que no se te vaya por el lado feo y lo Uy, sí. canalizas por el lado lindo? Porque se puede ir muy fácil por el espíritu que te asusta, el fantasmita, la Sí, vaina fea. sí. Bueno, Sí, esa parte porque es difícil. acuérdate la última vez que le jalaron la cobija. Le jalaron una cobija. Con Andrés. Que Andrés no ¿Y Andrés qué hizo? Bueno, después nos cuentas. Andrés estaba un poco en shock, como que él no habla mucho del tema, pero él vio eso y buscó racionalizarlo de una. Dijo, no, se enredó el perro y la jaló el perro o la ventana, pero él buscó todas las... Sí, el viento se abrió la ventana. Pero nos jalaron horrible la cobija y yo nunca había temblado tanto en mi vida. Sabes que yo, ahí donde me ven a mí me da miedo. Porque Dani se Todavía. conecta mucho, pero ¿cómo haces tú para Sí. limpiar esas energías que se ¿Cómo pueden has quedar? aprendido? Es que si uno está en la luz no puede estar en la oscuridad. Ok. Entonces todo el tiempo uno tiene que estar en conexión Se total. apagó una luz detrás Se tuya apagó. ahorita y es en la oscuridad.
Yo sentí todo. De verdad, se puso Oigan, ¿se oscuro. acuerdan que hay un video que Andy me estaba grabando para Instagram? Y yo estaba en un sitio súper espiritual, como en un laberinto en Villa de Leyva. Sí. ¿Se acuerdan de ese video? Ahí se ve que yo estoy con ángeles, hablando de ángeles, y de todas formas aparece una sombra que no, pues no se ve en sí, sí se ve un poco en el video, y yo lo siento de una y pum, empiezo a mirar para atrás y entonces me dice, ¿qué pasa? Graba, graba. Entonces, no es algo que desaparezca 100%. En una época, Juanpa vivió una cosa muy fea que hoy en día creo que es lo que más te da miedo. Sí, porque yo hoy en día no sé si era una persona de verdad que se me hace aún peor. No, porque hubo muchas señales. Es que una persona de verdad puede ser muy dañina. Entonces, a mí era una casa en Tenjo y tenía una montaña detrás con un sendero que a mí siempre que íbamos a la casa yo me encantaba llevar amigos y subirnos a la montaña y jugar y hacer casas con palos y vainas. Y ese día hicimos una casa muy chévere, pues para un niño. Y uno de niño, mami, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Entonces, mi mamá fue con una amiga y yo estaba con mi mejor amigo de chiquito, que es Moncada, ustedes lo conocen. Sí. Y nos fuimos Pensé con que mi era mamá. Sosa. No, Sosa Era también. Sosa el que estaba ahí jodido. Sosa. Sosa también lo eres. Mentira, no. Y bueno, llevamos a mi mamá y se empezó a hacer de noche, le mostramos la casa y ya cuando íbamos a bajarse ya era de noche. Y estábamos ahí en la casa y empezamos a oír que pisaban ramas y hojas alrededor y era completamente oscuro, o sea, solo teníamos una linterna. Y mi mamá obviamente se asustó muchísimo y dijo, no, me tengo que ir ya. Nos dijo, vámonos, vámonos, y a medida que íbamos bajando, oíamos los pasos detrás Sí. de alguien, de una persona, pues, sonaba como una persona. Entonces corrimos prácticamente a la casa, mi mamá llamó al cuidandero, todo, y bueno, todo en orden. Y mi cuarto era atrás de las camas era un vidrio que daba contra la montaña. Y bueno, nos acostamos y de la nada empezamos a oír como algo así en el vidrio atrás, pero literal así. Entonces en un momento yo prendí la luz y No había le nadie. insulté a mi amigo, porque obviamente es puro chiste de amigos, y él, no, que yo no fui, yo bueno. Nos volvimos a acostar y otra vez él. Entonces yo ahí me paré y ya me le mandé a pegarle a mi amigo, ya de los nervios. Me Es le que boté nos han encima pasado muchas a cosas cascarlo. miedosas. Dije, ya no más. Y cuando veo estaba con los ojos prácticamente aguados él, de los nervios también, asustado, y me vio a mí alterado. Entonces digo, no, pues Juan Pablo no es el que tampoco está molestando. Y ahí nos subimos al cuarto con mi mamá, ahí nos dormimos con ella, y mi mamá le pasó a unos días después le pasó, ella dormía en el segundo piso de la casa y tenía un balcón al frente de la cama. Y mi mamá un día se levantó y vio una persona parada en el balcón, con una figura de una señora. Pero no había forma de entrar más que por el cuarto de ella. Entonces, Y hablamos con el cuidandero, como, oiga, hay una persona, una señora molesta. Dijo, ah, sí, súper normal. Dijo, ah, sí, esa es la bruja. Esa es la bruja de la montaña, yo no sé qué. Yo desde ese día no volví a dormir solo en es esa un casa. tema sensible. Es que No. tiene una zona pesada, ¿no? Y me acordé de una cosa súper random, rara. Y es que los cuidanderos tenían un nieto que se llamaba Manuel. Él estaba un poco cucu y mi mamá me contó que cuando él se murió muy joven, de la edad de uno, porque Le dio un se le infarto. explotó el corazón, algo pasó, pero que antes de morirse dijo que él me iba a encontrar. Dijo, yo voy a encontrar a Daniel apenas me muera. Mi mamá nos contó eso. Qué susto. Es que hay un mundo detrás de esto y por eso les decíamos la luz, lo que tú me preguntas. La luz está mientras tú estés conectado con ella todo el tiempo y te van a proteger, te van a cuidar, pero tienes que siempre entender que eres como un faro de luz en medio también de la oscuridad, donde al final sí te siguen buscando estos seres. Es difícil, pero entonces uno tiene que, porque aunque no crean, los espíritus son intensos, como persistentes. Y también cuando ellos no quieren que uno esté en un sitio, se manifiestan. ¿Se acuerdan que una vez estábamos viendo apartamentos para usted? Que yo no estaba, pero les voy a contar la historia Estábamos porque no me han tú dejado y yo, hablar. ¿sí? Voy a hablar yo. Ella Voy a quiere contar participar, algo. ella quiere participar. Pero me acuerdo. Entonces, yo no estaba, pero bueno, ellas contaron que
entraron a un apartamento, era un apartamento chévere, me acuerdo que decían, ay, es una nota, Porque no sé ellas me qué. llaman para que yo vaya a verles los apartamentos. Y entraron y Daniela apenas entró dijo, uy, hay algo que a mí no me suena. Y ahí mismo empezó a haber una fuga de escape gas. de gas en todo el edificio y los tuvieron Fuertísimo. que sacar, ¿no? Sí. Sí. Fue como, no se apenen, no. Es que Conca ya iba a firmar, pero Conca sí se era, acuerda. tú ya ibas Conca no se acuerda, Conca yo como, pero- Estaba embarazada, tenía 6 meses de No, embarazo. eso fue en la séptima, arriba de la Sí, séptima en como la Santa Bárbara. 104. En un apartamento que tenía escaleras por dentro y tú me dijiste, ven y lo miras que ya voy a firmar. Claro, al Fuga frente de gas. de los militares. Sí, una fuga, Fuga de gas. Muy fuerte y ella embarazada. Sí, Entonces, sí me gracias que no Cuando pasó. alguien quiere que no esté ahí, es mejor no estar. Ujú. Sí. Bueno, y entonces, pues nada. No, yo creo que todos tenemos un poquito los canales abiertos. Sí, no, porque un poquito. nos Yo han no pasado tengo ni sí. medio canal Camila abierto. sí, Juanpa No, sí, yo ya lo Daniela sé, obvio no, sí. Juanpa se sabe que yo ya sí. lo sé. Yo un Pues poquito. nos han pasado tantas cosas que creo que todos nos hemos entrenado de alguna forma, porque además hemos No, hecho pues, muchas ya sesiones nos de ángeles. Cagamos que- del susto, antes sí. y con todas sus Todavía, amigas sentadas todavía. en una sala. En mi casa, ¿te acuerdas? Ahí sí se quedó rondando un ratico. Con un par de amigas Luces. suyas, que llegó la abuela. Llegó Llegó la la abuela. abuela, llegó. Sí, señora. Ana. Llegó la abuela inesperadamente, no la esperábamos. Es Por así. ejemplo, Dani, ¿tú crees que hay alguien que esté acá? En este No. momento. Uy, no. No, en esta casa no. Siento que este edificio sí ha tenido, es como un clan familiar. Ay, no. no, Daniela, es mi casa. No, Pero no es tú malo. preguntaste. No, No, yo siento dije que mi este- casa. no. Y no es una cosa, es un clan familiar. Bueno, yo marica. yo no sé la historia de este apartamento, casi porque Camilo compró en medio de la pandemia, entonces no hemos podido como Pero tú entras y ves como nada. todo bien. No, lo que siento es que el edificio es como si fuera cuidado por una gran familia, como Es- ancestros. Eso es lo que he sentido siempre. Ay. Entonces siento que estás ¿Sabes como por qué? protegida. ¿Sabes por qué sí? ¿Por qué? Daniela, ¿es en serio? ¿Qué? Ay, qué susto. ¿Qué? Pero ¿Es di- en serio? Pero yo no te había contado. No, ¿cuándo? Oigan, esto era una casa, una familia, mamá, papá, hijos. La tumbaron y los mismos de la casa, todos viven en este edificio. Es un clan familiar. Ay, no. Yo soy la única que no hace parte como de la familia. Pero no nos habías contado. ¿o Me sí? están cuidando. No, yo no sabía. ¿Tú sabías? Yo no sabía. Pero Yo es que es lo que yo siento, que está protegido como por un clan familiar. Es que todos viven. Sí han pasado cosas, lo hemos sabido manejar, todos han Sí. tenido su punto de vista. Conca era más fan de esto Sí. y Conca era la pionera, yo creo. Conca es la que Sí. le encanta acompañar a Daniela todas las sesiones. Ella es Yo la que evito, no le da miedo. También Yo me evito. cago del Yo susto. evito. Ellos dos son Yo más vi- miedosos, pero Conca fue la que se puso ahí de primeras a enfrentar esto desde chiquita. Porque ella- Conca, usted no le tiene miedo a eso. No, No no. tanto. Pablo y yo sí le tenemos Pavor. Pavor. De pronto ella por eso le pasó a su hija esa valentía de ver eso. Es posible. Sí. Y cuando crezca María, pues estoy yo, voy a acompañarla porque ella sí tiene un don muy especial. Y bueno, este era nuestro podcast, una edición especial de Abriendo Canales con mis hermanos. Si quieren más, si les gustó, escríbanos en los comentarios. Ellos son mis hermanos y van a estar El siempre. próximo va a ser muy chévere porque vamos a hacer una cosa los cuatro muy divertida. No sabemos qué, pero... Sí, se sabe. Ah, uy, el próximo sí. video también va a ser con ellos. Vamos a nuestro filmar. podcast. Ay, filmar. Vamos a hacer un vlog que les va a encantar. Así que nos vemos en la próxima. Suscríbanse si les gustó, pónganle like y gracias por estar aquí. Conca, Juan Pablo, Daniela y Camila. Conca, Daniela, Juan Pablo y Camila, mis hermanos. Gracias.